Bueno, buenos días a todos. Les damos la bienvenida al tercer webinario de Derecho Constitucional organizado por la cátedra del doctor Raúl Gustavo Ferreira de la Universidad de Buenos Aires y el área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. En esta oportunidad, los ponentes Antonio Franco Pérez de la Universidad de Oviedo y Francisco Zúñiga de la Universidad de Chile disertarán acerca de los nuevos constitucionalismos, miradas contrapuestas desde América y Europa. Les recordamos a los participantes que podrán realizar preguntas y comentarios a través del chat, los cuales serán leídos al finalizar las exposiciones. Ahora sí, en primer lugar, expondrá el profesor Antonio Franco Pérez, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario de doctorado. Además, es profesor de Derecho Constitucional e investigador titular del seminario Martínez Marina de Historia Constitucional de dicha universidad. Profesor, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, quería ante todo compartir la pantalla, si me lo permitís, vamos a ver si soy capaz. Dice que tengo inhabilitada la función. A ver, ahora. A ver, vamos a ver. Ahora, vale, aquí está. Ya está esto. Vamos a ver. Compartir. ¿Se ve ahora? Sí. Vale, de acuerdo. Entonces vamos a... Necesito esto. Vale. Bien, hola a todos y a todas, a ambos lados del Atlántico. Ante todo, permitidme agradecer a los directores de esta innovadora iniciativa de cooperación académica en materia de Derecho Constitucional entre la Universidad de Oviedo y la Universidad de Buenos Aires. Los profesores Benito Aláez y el profesor Raúl Gustavo Ferreira. Gracias por la invitación a participar como ponente en el día de hoy. Un saludo también para el profesor Francisco Zúñiga, con el que comparto esta intervención. Y por supuesto, muchas gracias igualmente a la coordinadora de este webinario, Yanis Balani. Se me ha encargado hablar sobre un tema que he preferido enmarcar entre signos de interrogación. Nuevos constitucionalismos, la perspectiva europea. Si bien en esta ocasión nos centraremos solo en los casos de Polonia y Hungría, por ser, a nuestro juicio, especialmente significativos. ¿Acaso sería conveniente hacer unas consideraciones preliminares sobre el paradigma del constitucionalismo? La finalidad del movimiento ideológico y político que históricamente se ha dado en denominar constitucionalismo era, y no ha dejado de ser, asegurar la garantía de la libertad frente al poder político. Desde esta perspectiva, que una sociedad tenga constitución, que un Estado sea constitucional, significa, ante todo, que en él la organización de los poderes responda a un determinado fin: el aseguramiento y garantía de la libertad de los ciudadanos. Luchar por la libertad es, así, luchar por la Constitución. De ahí que, entendido así, constitucionalismo y liberalismo aparezcan como términos equivalentes. Porque en ese significado político, el término constitución designa algo más que una norma jurídica, la propia organización del Estado que obedece a determinados principios, esto es, que responde a una determinada esencia. Así, solo en un régimen constitucional está la libertad asegurada. Dicho de otra manera, el carácter constitucional o no de las instituciones les viene, por tanto, de que estén configuradas de tal modo que el poder resulte limitado y así la libertad garantizada. Justamente esta es la idea que se condensa
en el clásico y lapidario artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobado por la Asamblea Nacional Francesa de 1789. Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene constitución. Este objetivo garantista dio lugar a dos versiones clásicas del constitucionalismo. La europea, por una parte, y la americana, por otra. En Europa, el objetivo garantista se persiguió fundamentalmente a través de una determinada forma de organizar el Estado. Asamblea representativa con funciones legislativas, distinción entre estas y las funciones de aplicación del derecho. Perdón. Como decía, cuando me interrumpió el teléfono, el objetivo garantista se persiguió en Europa fundamentalmente a través de una determinada forma de organizar el Estado, cuyo núcleo esencial es la separación de poderes. Con la excepción de la Gran Bretaña, esta organización se plasmó en textos normativos con la denominación de Constitución, o, en su caso, ley fundamental. Esto es, una constitución escrita, de las que la francesa de 1791 fue la primera en Europa. Todos los estados europeos se suman en algún momento a esa corriente. Pero por una serie de razones políticas poderosísimas, entre ellas la existencia de monarquías, en Europa no llegó a afianzarse claramente hasta mucho más tarde. La idea de que esa constitución escrita era efectivamente una norma jurídica que obligaba a los poderes del Estado y cuya infracción sería considerada antijurídica. Dicho de otra manera, la finalidad garantista del constitucionalismo en Europa se perseguía de modo que Estado constitucional significaba Estado organizado con arreglo a ciertos principios, pero no necesariamente sumisión de los poderes del Estado a normas situadas por encima de ellos. Así las cosas, y para preservar estas esencias doctrinales, sin entrar en la parte relativa a la versión americana del constitucionalismo, desde mi punto de vista, acaso sea conveniente hablar de derivas cuestionables del constitucionalismo en el actual contexto europeo, más que de nuevos constitucionalismos. Permítaseme aquí agradecer al profesor Raúl Gustavo Ferreira las valiosas reflexiones que realizó al hilo de la ponencia que presenté en el Congreso Internacional sobre Reforma Constitucional y Defensa de la Democracia, celebrado en Oviedo en mayo de 2019, y que me hicieron considerar algunas de las cuestiones que allí expuse sobre esta idea. Las constituciones de entreguerra modificaron profundamente el contenido de las constituciones decimonónicas. Algunas, como la austríaca de 1920 y la española de 1931, ponían en planta el tribunal encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Parlamento, según las pautas establecidas en la Constitución estadounidense de 1787, si bien, obviamente, ajustada al paradigma kelseniano. De este modo, se reforzaba jurídicamente todo el texto constitucional frente a la ley, con lo que se llevaba hasta sus últimas consecuencias el objetivo primordial del Estado de Derecho. Esto es, subordinar todos los poderes públicos, incluido el Parlamento, a normas jurídicas. En estas dos constituciones, además, los derechos reconocidos por la Constitución adquieren carácter vinculante para el legislador. Pero, además de profundizar en el Estado de Derecho, las constituciones de entreguerra
e impulsaron la transformación de este Estado en un Estado democrático. Con ello, aproximaron dos conceptos que desde el siglo XIII se habían considerado no solo distintos, sino también distantes e incluso antitéticos: el liberalismo y la democracia. En las constituciones de entreguerra se vertebraba, asimismo, un Estado social de derecho, hasta entonces solo esbozado en la Constitución francesa de 1848. El Estado social era la consecuencia de una nueva manera de concebir las relaciones del Estado con la sociedad y la conquista más palpable de los sindicatos obreros y de los partidos socialistas, que jugaron un papel clave en esta etapa del constitucionalismo, al lado también de las formaciones representativas de la burguesía progresista. A este respecto, es preciso mencionar, por su carácter pionero, a la Constitución Mexicana de 1917, cuyo título sexto recogía algunos principios básicos del Estado social, ya adelantado en su artículo 27, y que influiría en la Constitución Española de 1931. Como se ha dicho, muchos de los rasgos aquí apuntados se mantienen en el paradigma del constitucionalismo europeo actual. Hungría y Polonia comparten, entre otras cosas, el traumático pasado de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que además de las dolorosas pérdidas de un significativo porcentaje de su población y de la destrucción de sus ciudades, las dejaron en la condición de Estado satélite de la Unión Soviética, bajo el modelo de repúblicas democráticas populares. También comparten la significación del otoño de 1989, pues la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, significaba y simbolizaba el comienzo del fin de los regímenes socialistas de la Europa del Este. 1989 era el primer año del cambio de sistema y de la transición política democrática de Hungría y Polonia. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Hungría intensificó los lazos con Europa Occidental. Se integró a la OTAN en 1999 y a la Unión Europea en mayo de 2004. La Constitución húngara de 1949 estuvo en vigor con diversas reformas, la última en octubre de 1989, hasta 2011. Cuando se promulgó un nuevo texto constitucional, a su vez reformado en 2016, en cuya virtud Hungría se constituye en un Estado democrático de derecho. A finales de la década de 1980, coincidiendo con el desmoronamiento del socialismo en la Europa del Este, un movimiento opositor, liderado por el sindicato Solidaridad, logró que en septiembre de 1989 comenzara la restauración de las libertades democráticas en Polonia, constituyéndose en un Estado democrático de derecho que promueve los principios de la justicia social conforme a la adopción de la Constitución de la República de Polonia en 1997, reformada en 2009, e ingresando a la Unión Europea también en mayo de 2004. A nuestro juicio, ¿acaso este traumático pasado político constitucional de ambos estados, y obviamente su incidencia en los valores y la cultura jurídico-constitucional de sus sociedades, está influyendo en ciertas derivas cuestionables del paradigma del constitucionalismo que actualmente prevalece en Europa? Obviamente, a pesar del ingente esfuerzo integrador que es realizado en ambas direcciones, es decir, tanto por parte de ambos estados como por parte de la Unión Europea. Veamos unos pocos ejemplos ilustrativos en una cuestión particularmente densa y compleja. Si algo caracteriza a la Unión Europea
es su vinculación con unos valores que son propios de todos los estados que la componen, y entre los cuales la democracia, el respeto de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho son su estandarte más visible. En realidad, bien puede afirmarse que democracia, derechos humanos y Estado de Derecho son la seña de identidad que mejor identifica al nuevo espacio jurídico europeo, en el que, con vocación constitucional propia, se superponen los ordenamientos jurídicos de los Estados, la Unión Europea y el Consejo de Europa. Al respecto, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea dispone: la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Afirmar la importancia de determinados valores esenciales de la Unión no es una disquisición teórica o filosófica, es una cuestión constitucional y normativa que se fundamenta en la consideración de la Unión como una comunidad de valores en la que la democracia y el Estado de Derecho constituyen sus elementos nucleares y, lo que es más relevante, gozan de carácter normativo y justiciable. Justamente por ello, el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea contempla la posibilidad de iniciar un procedimiento contra un Estado miembro en caso de violación grave de los valores de la Unión o en caso de riesgo claro de tal violación. Veamos entonces el caso polaco como primer ejemplo. Desde 2015, el gobierno polaco viene adoptando una serie de medidas que están reestructurando de manera sustancial el poder judicial de ese país. El detonante inicial de la alarma en la comisión fue la decisión del Parlamento polaco de 25 de noviembre de 2015 de modificar mediante un procedimiento de urgencia la ley del Tribunal Constitucional y prever un mecanismo para anular los nombramientos realizados por el Parlamento anterior. El 2 de diciembre de ese mismo año, el gobierno polaco, recién elegido, procedió al nombramiento de los nuevos jueces. A partir de ahí se desencadenó una suerte de guerra entre el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional, apelando a posturas populistas y a fórmulas de democracia directa. Frente a esas medidas, la comisión activó la primera de las fases previstas en el ya mencionado marco nuevo para proteger el Estado de Derecho, la parte de la evaluación y el diálogo. Pero tras un intercambio de cartas entre la comisión, envío de 2 cartas en febrero y marzo de 2016, y el gobierno polaco, respuesta a través de 3 cartas y la realización de 3 reuniones conjuntas en abril y mayo de 2016, el diálogo resultó infructuoso y la comisión emitió el correspondiente dictamen, el 1 de julio de 2016, que se plasmó finalmente el 27 de julio de 2016 en la aprobación de la primera resolución sobre el Estado de Derecho en Polonia, dando al gobierno polaco un plazo de 3 meses para resolver la situación. Transcurrido ese plazo, la comisión constató que quedaban problemas importantes por resolver e incluso aparecieron otros nuevos en relación con el anuncio de importantes reformas del Poder Judicial que suscitaban dudas con la independencia del Poder Judicial y el mantenimiento de las decisiones adoptadas en relación con el Tribunal Constitucional. De manera
que la Comisión aprobó en diciembre de 2016 su segunda resolución. Lejos de aceptar el gobierno polaco las recomendaciones de la Comisión, durante 2017 aprobó una nueva batería de leyes sobre el Poder Judicial que agravaron la situación. Ello llevó a que la Comisión aprobase su tercera decisión, en la que daba al gobierno polaco un mes para resolver la situación e indicaba una lista de 6 medidas concretas a adoptar. Pero, una vez más, el gobierno polaco, lejos de mostrarse receptivo, contestó en agosto de 2017 con una carta en la que mostraba su discrepancia con todos los puntos expresados por la Comisión y la aplicación de las reformas del Poder Judicial. En los meses sucesivos, diversos organismos internacionales expresaron su fundada preocupación por la independencia del Poder Judicial en Polonia. A la vista de los infructuosos resultados de la aplicación de las 3 fases del procedimiento del nuevo marco, en diciembre de 2017, la Comisión, con el apoyo del Parlamento Europeo, aprobó formalmente la propuesta de activar el mecanismo del artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea. Dicha propuesta se transmitió al Consejo para que, tal y como prevé el tratado, el gobierno del Estado concernido presentara sus observaciones, cosa que hizo en las sesiones del Consejo de Asuntos Generales de 26 de junio de 2018 y de 18 de septiembre de 2018, sin que pudieran disiparse las dudas existentes. En todo caso, de manera paralela a la activación del mecanismo del artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea, en octubre de 2018, la Comisión adoptó la decisión de interponer ante el Tribunal de Justicia diversos recursos por incumplimiento, considerando que las actuaciones de las autoridades polacas encaminadas a reducir la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo de 70 a 65 años, por suponer una violación de los artículos 19.1 del Tratado de la Unión Europea, 47 de la Carta y también del 2 del Tratado de la Unión Europea, a la vez que solicitaba la adopción de medidas cautelares encaminadas a suspender la aplicación de la ley nacional en controversia. El Tribunal de Justicia, mediante auto de 15 de noviembre de 2018, reunido en Gran Sala, aceptó tramitar el asunto mediante el procedimiento acelerado y, lo que es mucho más relevante, aceptó la petición de la Comisión de adoptar determinadas medidas cautelares, que suponen la suspensión de la ley polaca del Tribunal Supremo, que reduce la edad de jubilación de los jueces de ese alto tribunal, con el fin de que los jueces afectados puedan continuar en sus puestos. No se proceda a nombrar a los jueces nuevos que sustituirían a los jubilados y comunicar a la Comisión en un plazo de un mes las medidas que se adopten para cumplir con esas medidas provisionales. Se trata, sin duda alguna, de un asunto sin precedentes en la jurisprudencia del tribunal. Ante la dificultad de aplicar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, el 16 de diciembre de 2020, el Parlamento y el Consejo adoptaron el reglamento 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, que establece un régimen general de condicionalidad para la protección de ese presupuesto en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho de un Estado miembro, como dispone el artículo 3 de ese reglamento. Para lograr este objetivo, el reglamento permite al Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptar medidas de protección como la suspensión de los pagos a cargo del presupuesto de la Unión o la suspensión de la aprobación de uno o más programas a cargo de dicho presupuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de dicho reglamento. Hungría y Polonia interpusieron
sendos recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando la anulación de este reglamento. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó íntegramente ambos recursos. Veamos rápidamente el caso húngaro. Desde hace ya algunos años, Hungría viene generando preocupación en las instituciones europeas, especialmente en el Parlamento Europeo. El caso húngaro, en efecto, ejemplifica esta deriva. Una sumaria recapitulación de la secuencia de reformas constitucionales puestas en marcha y consumadas en la República de Hungría, en el apretado lapso de 2010-2012, pudiera sintetizarse en las siguientes cuestiones. Restricción de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Restricción del alcance de la doctrina jurisprudencial en la resolución de casos de trascendencia política. Restricción legal dirigida a reforzar la fijación territorial de los estudiantes, restringiendo su movilidad con vistas a su permanencia en Hungría. Restricción de la libertad de expresión en la publicidad político-electoral y en el pluralismo informativo. Reforma constitucional limitativo del derecho de familia. Criminalización de los sin techo. El impacto acumulativo de este paquete de reformas motivó en su momento un oportuno e incisivo informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, complementando acto seguido un contundente informe de la Fundación Helsinki para los derechos humanos. Pero en lo que nos concierne, dio lugar asimismo, como hemos de ver de inmediato, a un especial informe del Parlamento Europeo sobre los derechos fundamentales en Hungría. En 2011 y 2012, la aprobación de una controvertida ley de medios de comunicación y la adopción de diversas decisiones que incidían en la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional despertó también muchas alarmas. De hecho, por ejemplo, el Tribunal de Justicia constató a finales de 2012 que la aprobación del régimen nacional que obligaba a cesar de su actividad profesional a los jueces, fiscales y notarios que alcanzasen la edad de 62 años suponía una violación del derecho en la Unión. Igualmente, la Comisión interpuso también recurso de incumplimiento contra Hungría por considerar que la ley de 2011 sobre la educación superior nacional entraña una restricción desproporcionada al establecimiento en ese país de universidades de otros Estados miembros, por lo que supone una violación de la Directiva de Servicios, Directiva 2006/123, del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, artículos 13, 14.3 y 16. Lo propio ha hecho también en relación con la legislación húngara, que introduce de forma discriminatoria, innecesaria e infundada limitaciones a las donaciones extranjeras a organizaciones civiles húngaras por considerar que se violan tanto las normas de los tratados sobre libertad de circulación de capitales, artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como la Carta de Derechos Fundamentales, artículos 7, 8 y 12. Estas alarmas se han mantenido hasta que finalmente el Parlamento Europeo consideró en septiembre de 2018 que los hechos y tendencias detectadas en ese país, considerados en su conjunto, representan una amenaza sistemática a los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y entrañan un riesgo claro de violación grave de los valores contemplados en el mismo. Y, en consecuencia, insto al Consejo a activar el mecanismo del artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea. Los aspectos considerados como más preocupantes por el Parlamento Europeo ya no se refieren solo a leyes concretas, como ocurría en 2012, sino que detecta 12 cuestiones diferentes
en las que se ven gravemente comprometidos los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, por lo que el carácter sistémico de la amenaza quedaría justificado. Y ya a modo de conclusión, después de esta densa exposición, podemos apuntar que las reglas definitorias del Estado de Derecho son un componente esencial del modelo europeo. Pesos y contrapesos, equilibrios y frenos entre poderes y contrapoderes. Todo cruje cuando ciudadanos europeos quedan desamparados frente al declive de estas reglas en algún Estado miembro. De ahí la importancia de la actuación eficaz de las instituciones europeas como salvaguardas del constitucionalismo. Casi todo está en los anales de la historia del constitucionalismo. De ahí la importancia de no perder sus referencias. Es esta la razón por la que, llegados a este punto, reafirme mi convicción de que acaso sea más conveniente hablar de derivas cuestionables del constitucionalismo en el actual contexto europeo que de nuevos constitucionalismos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Seguidamente realizará su presentación el profesor Francisco Zúñiga, quien es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y profesor titular de Derecho Constitucional en la misma universidad. Además, es vicepresidente y fundador de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y del Instituto Chileno de Derecho Administrativo. Quisiera quitar el... vamos a quitarla, dejar de compartir la pantalla. Bien. Buenos días. Lo primero, agradecer la invitación a este webinar organizado por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Oviedo. Muy honrado por la invitación de mis colegas y amigos Raúl Gustavo Ferreira y Benito Aláez. Lo que voy a hacer en el siguiente ejercicio es un examen del constitucionalismo, o si ustedes quieren, los constitucionalismos desde América Latina, específicamente desde el laboratorio de la realidad que es el proceso constituyente en Chile. El proceso constituyente en Chile se encuentra en una fase de decisión constituyente desde hace casi 2 meses. Concluye la próxima semana la fase de decisión constituyente. Se entrega por parte de las comisiones temáticas y del Pleno el texto a 3 comisiones de trabajo que delinean la fisonomía completa del texto, que es la comisión de preámbulo, la comisión de armonización y la comisión de disposiciones transitorias. El texto debe ser entregado el 4 de julio del presente año y sometido a aprobación refrendaria el 4 de septiembre. El escenario, el pronóstico electoral sobre esa justa, la del 4 de septiembre, está abierto. Hay una polarización importante del cuerpo electoral y no sabemos cuál es el resultado del proceso constituyente. Sin embargo, lo que voy a hacer a continuación, más que una crónica del poder constituyente, es intentar delinear cuáles son los constitucionalismos que han cristalizado en el proceso constituyente y que han tenido un rol en la definición del texto de la Constitución, que ya lleva más de 300 artículos aprobados. Primero, hacer presente que el proceso constituyente, si bien engarza con la dictación de 5 leyes de reforma constitucional que habilitan el proceso, es un proceso constituyente que no es derivativo, sino un proceso constituyente originario, y la autocomprensión del rol de los actores del proceso constituyente es este. Se corresponde a lo que Ackerman denomina un momento constitucional fuerte, y por ende este proceso inevitablemente tiene un carácter refundacional del orden político institucional. Esto nos permite comprender la importancia de los constitucionalismos que cuajan en el proceso.
Ahora, estos constitucionalismos no están distantes de la facticidad, no están distantes de la aritmética electoral y de cómo se componen los grupos de convencionales constituyentes al interior de la convención o asamblea constituyente. ¿Cuáles son estos constitucionalismos? Primero, el constitucionalismo liberal. Segundo, el constitucionalismo democrático y social. Tercero, el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Cuarto, el constitucionalismo crítico, decolonial e identitario. Quinto, el constitucionalismo político republicano. Y sexto, el constitucionalismo verde. Me quiero detener brevemente en cada una de estas expresiones ideológico-políticas del constitucionalismo en el siglo XXI en América Latina. Primero, el constitucionalismo liberal. En Chile, al menos, hunde sus raíces en el periodo de formación del Estado Nacional. Llegó a haber una constitución liberal de 1828, en la que tuvo una importante influencia la constitución liberal española de 1812, y por supuesto la constitución francesa de 1793 y la norteamericana de 1787. Este constitucionalismo liberal cae, el IRCAI, en 1829, la constitución fue efímera por ende, a pesar de que esta constitución liberal establecía un nuevo orden social y económico, abolía los mayorazgos y de algún modo pretendía instaurar desde arriba una revolución burguesa. Y ahí está la clave de la cuestión. El constitucionalismo liberal en Chile fue siempre raquítico, muy débil, porque en Chile y en general en América Latina no hubo revolución burguesa, solo hubo revolución política. La revolución de la independencia y el corte del lazo umbilical que unía a las colonias con la monarquía española simplemente es una revolución política, no una revolución social, y el paisaje sociológico se mantiene después de 1810 en América Latina, y eso va a explicar la emergencia de un liberalismo conservador, como lo denomina el historiador constitucional Eric Eduardo Palma en Chile, y como lo denomina, sin ir más lejos, el propio Gargarella en Argentina, para caracterizar ese tipo de liberalismo del siglo XIX en América Latina. Este constitucionalismo liberal raquítico, sin concreción real, efectiva en el sistema político, tiene en la actualidad una nueva versión. Es el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo es fruto del consenso de Washington, del fin de la historia, al menos del fin del siglo XX, en 1989, lo recordaba Antonio en su exposición. El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín y es, seguimos a Hobsbawm, el fin del siglo XX. En este consenso de Washington emerge este neoconstitucionalismo que es liberal conservador, que es euroatlántico y que supone un fuerte activismo de los sistemas judiciales en las decisiones políticas. Este es el tipo de constitucionalismo dominante, me atrevo a decir, en parte de América Latina durante prácticamente 3 décadas. En la Argentina, sin ir más lejos, el neoconstitucionalismo tuvo una influencia muy importante y se expresa incluso en doctrinas como el control de convencionalidad, que significa, en definitiva, un desplazamiento del poder a favor de las élites tecnoburocráticas. Este constitucionalismo liberal o neoconstitucionalismo en Chile hoy tiene baja incidencia en el proceso constituyente, porque la aritmética electoral determinó que los partidos liberal conservadores, los partidos de derecha, tuvieron una baja representación en la composición de la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente. El segundo tipo de constitucionalismo es el constitucionalismo democrático y social, que sin duda es un producto del siglo XX
que tiene en América Latina figuras señeras como Eugenio María de Hostos, el gran jurista y sociólogo puertorriqueño, y Valentín Letelier en Chile. Este constitucionalismo democrático social que es fallido en el siglo XX, y allí hay un diagnóstico muy interesante de Guillermo O'Donnell y más actual del propio Gargarella sobre el fallo de este constitucionalismo democrático y social en América Latina durante el siglo XX y que explica la recurrencia de la intervención de militares en el proceso político, la pretorianización permanente del sistema político en América Latina, de la que escapan muy pocos países del continente. Probablemente la Constitución señera en cuanto a la influencia del constitucionalismo democrático y social es la Constitución de Querétaro de 1917, fruto de la Revolución Mexicana de 1910. Tibiamente la Constitución de 1925 en Chile, que establece una república presidencialista, va a tener influencia también de este constitucionalismo democrático y social. El tercer tipo de constitucionalismo es el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que algunos autores sitúan en el hito de la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, de Colombia de 1991 y más claramente de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, de Ecuador 2008 y de Bolivia. Este nuevo constitucionalismo latinoamericano es una suerte de reversión del constitucionalismo democrático y social que hace una apuesta por un presidencialismo o hiperpresidencialismo que ha caracterizado una cierta deriva autoritaria y populista en algunos países de América Latina, imbuidos de este nuevo constitucionalismo latinoamericano. Este tipo de constitucionalismo tiene un rasgo común, que es la confianza puesta en el pueblo, la soberanía popular a la hora de ejercer el poder constituyente, de manera muy radical, pero que al mismo tiempo clausura la posibilidad que la Asamblea Constituyente o el Poder Constituyente pueda avanzar en esa misma perspectiva. En cuarto lugar, el constitucionalismo crítico, decolonial e identitario ha tenido también una poderosa influencia en el proceso constituyente hoy en Chile, esta corriente que emerge desde la sociología del derecho y que controvierte las bases mismas epistémicas sobre las que se ha construido el constitucionalismo, al menos el liberal y el democrático social. En quinto lugar, el constitucionalismo político, que hunde sus raíces en el pensamiento republicano y en la filosofía política angloamericana. Y, en sexto lugar, el constitucionalismo verde. Cada una de estas expresiones ideológicas del constitucionalismo en este laboratorio de la realidad está definida, por cierto, por la política constitucional. Un autor clásico nos recuerda que las constituciones son resultado de un paralelogramo de fuerzas políticas. Y desde esa perspectiva, es la política la que alimenta a estas expresiones del constitucionalismo y por tanto el peso específico de cada una de estas expresiones es asimétrico en el proceso constituyente chileno. Me atrevería a decir que la expresión más importante de estas 6 expresiones ideológicas es el constitucionalismo democrático social en una suerte de nueva versión, espero apropiada para el siglo XXI, dado que la versión del siglo XX fue un rotundo fracaso en nuestros países. Si nos enfrentásemos en esta etapa de la decisión constituyente a precisar de qué manera estos constitucionalismos han cristalizado en la decisión constituyente, yo identifico
4 campos en los que voy a ser muy sumario. Voy a enviarles un trabajo que presenté sobre estos temas en la UNED en el mes de febrero de este año, y otro que estoy preparando para un libro colectivo que voy a coordinar sobre esta misma materia. ¿Cuáles son estas áreas temáticas? Primero, las decisiones fundamentales que la Convención Constituyente incorpora al texto. Y aquí sigo a Bögenförde en este término. Primero, la recepción del Estado social y democrático de derecho como forma jurídico-política del Estado. Segundo, la definición de la república solidaria, paritaria, democrático-participativa. Tercero, una definición por el compromiso del Estado con la ecología. Cuarto, un Estado regional. Quinto, un Estado plurinacional. Sexto, un Estado laico. Y séptimo, un nuevo tipo de gobierno. He identificado estas 7 decisiones fundamentales para contrastarlas con el orden heredado. Me explico. La Constitución vigente, que tiene 60 leyes de reforma constitucional incorporadas a su texto, es una Constitución que tiene su origen en un decreto de ley de la dictadura, el decreto ley 3464, y es en un cierto sentido una Constitución material, dado que no adscribe como Constitución a una definición liberal garantista y menos democrático-social de Constitución. Esa Constitución es antinómica en cada una de estas decisiones fundamentales. En cuanto a la forma jurídico-política del Estado, se inclina por un Estado liberal de derecho. En cuanto a la forma republicana, básicamente por una república democrático-representativa. En tercer lugar, no hay un compromiso por la ecología o el medio ambiente, salvo el artículo 19, número 8. Cuarto, hay un modelo de Estado, de distribución territorial del poder del Estado unitario, centralista. Quinto, no hay reconocimiento de las nacionalidades o de los pueblos originarios que componen la comunidad estatal. Séptimo, no existe una definición de Estado laico, solo separación de Iglesia y Estado. Y finalmente, el régimen político es un régimen presidencialista. Y esta es una de las grandes paradojas de la decisión constituyente hoy en Chile, la inclinación de la Convención Constitucional por más presidencialismo, por más presidencialismo. En segundo lugar, en materia de derechos fundamentales, la decisión constituyente importa el reconocimiento de aproximadamente 100 derechos fundamentales autónomos y una cláusula de reenvío al derecho internacional de los derechos humanos en el artículo 10, aprobado ayer, que a mi juicio es una desmesura. Esto contrasta con una constitución modesta, muy modesta en materia de derechos, 25 derechos fundamentales autónomos, la mayoría de ellos derechos civiles y políticos, y de los derechos civiles, las tintas están en los derechos vinculados a la propiedad, al patrimonio, al emprendimiento, a la empresa. Es decir, nuevamente aquí hay una contraposición muy importante entre la Constitución y la Carta de Derechos que la Constitución heredada de la dictadura tiene con el borrador de Constitución que se está adoptando. Tercero, en cuanto a la sala de máquinas, y utilizo esta expresión tratando de ser lo más fiel posible con la metáfora acuñada por Gargarella, para no arrancarme a los montes. La sala de máquinas importa la redistribución del poder político en un plano funcional y en un plano territorial. Aquí la Convención Constitucional ha fracasado en la redistribución del poder político en un plano funcional u horizontal, porque se ha inclinado por más presidencialismo, por profundizar la democracia delegativa. Contrasta esta definición en materia de sala de máquinas con el Estado regional y el Estado plurinacional. Una definición del proceso constituyente en favor de la descentralización territorial
del poder político que no conocíamos desde una fallida experiencia federal a principios del siglo XIX. En cuarto y último lugar, en materia de sistemas de justicia y autonomías constitucionales, también se están haciendo cambios muy significativos a la estructura judicial, tanto en lo relativo al Sistema Nacional de Justicia, a la Corte Constitucional, a la justicia electoral, como a las autonomías constitucionales, tratando de favorecer el escrutinio público del funcionamiento de esas autonomías constitucionales, el escrutinio público del Sistema Nacional de Justicia y los mecanismos de control y responsabilidad de estas magistraturas para, en definitiva, recomponer la democracia de suerte que esta no sea una democracia constitucional con vigilantes tecno-burocráticos, sino con una democracia en la que, en definitiva, el pueblo, el sistema político, esté atento a las decisiones de sus autonomías. Esas son las decisiones básicas que van de la mano de estas expresiones ideológicas del constitucionalismo que he enumerado, y asistimos al porvenir del proceso, a dos hitos fundamentales. La entrega de borrador de constitución, que es el 15 de mayo, en 2 semanas exactamente. Segundo, la entrega al proceso político del texto el 4 de julio para su aprobación refrendaria vía plebiscito con sufragio obligatorio. Y finalmente, el 4 de septiembre, la verificación de ese plebiscito o referéndum de salida que va a definir, en definitiva, el porvenir de un proceso constituyente que, sin duda, por las características que tiene, ha generado polarización y división en la comunidad política, haciendo agua una vieja metáfora de que la Constitución sea la casa de todos, porque la verdad es que los acuerdos se han escorado hacia más bien las posiciones de izquierda en el seno de la Convención Constitucional, y esto augura una constitución de tener feliz término el 4 de septiembre, una constitución muy distinta, radicalmente muy distinta a la que Chile tiene hoy y que ha tenido en el pasado. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, profesor. Ahora sí, abrimos espacio para preguntas o observaciones que quieran realizar los participantes por chat. Bien, si no pregunta a nadie, me gustaría intervenir a mí, primero para agradecer a las dos ponencias, que me parecieron muy interesantes, y al profesor Francisco Zúñiga, desde luego, acercarnos la realidad chilena a nosotros, pues nos parece particularmente importante. Quisiera preguntarle, no entendí muy bien, por una parte hay una tendencia a el presidencialismo, mayor incluso de lo que existe ahora, pero por otra parte hay una descentralización. No sé si he entendido bien la descentralización. Entonces quisiera saber en qué consiste esa descentralización, si es un Estado federal, si es un Estado más autonómico como el español, si hay un poder judicial que también está territorializado y no es un poder único. Si me pudiese aclarar estas cuestiones, se lo agradecería. Si te parece, vamos respondiendo las preguntas de una, ¿no? Ya. Agradezco la pregunta de Francisco Bastida. Efectivamente es paradójico, pero existe, por una parte, una definición en torno al presidencialismo o hiperpresidencialismo, con una llamativa cláusula de reelección consecutiva, que en América Latina ha sido la puerta abierta a derivas autoritarias, Francisco.
Y al mismo tiempo, una definición en favor de la descentralización política del Estado, territorial política del Estado. El Estado regional que estamos adoptando se parece mucho al modelo italiano del 47 y sus reformas, con regiones que son entidades territoriales, con poder político, con generación directa de sus autoridades, el gobernador regional, la asamblea regional, sin potestad legislativa, solo una potestad normativa subordinada a la Constitución y la ley. Y al mismo tiempo el sistema judicial y el sistema de autonomías constitucionales se recompone completamente. La Corte Suprema, que era la cabeza del Poder Judicial, pierde el poder político que tenía, se traslada el poder político a un Consejo de la Justicia, análogo a los consejos de la magistratura, con un escrutinio público y con un mecanismo de selección de jueces abierto, lo que pone fin a una suerte de poder judicial monárquico que tenía nuestro país, ¿no? En que la Corte Suprema no solo era Corte de Casación, no solo Corte de Amparo de Derechos, custodio de la cosa juzgada, sino que además era órgano de gobierno superior del Poder Judicial. La justicia electoral también se profesionaliza, de algún modo se la vincula a un sistema nacional de justicia, y la Corte Constitucional sufre una recomposición muy importante porque pierde el rol que tuvo bajo la Constitución de la dictadura, que era el control preventivo de la legislación. Pasa a ser básicamente un tribunal de conflictos de poder territorial y un tribunal de conflictos funcionales de poder con control concreto, abstracto, pero represivo. Muy similar a la fórmula Calamandrei de la República Italiana, en que los tribunales de instancia operan como filtro o porteros del control de constitucionalidad que hace la Corte. Las demás autonomías constitucionales, Banco Central, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, sufren la misma evolución, gobiernos colegiados, ya no unipersonales o monocráticos, y mecanismos de control en el ejercicio de las competencias que poseen para, en definitiva, tratar de enervar el riesgo de la deriva tecnoburocrática que existe cuando proliferan autonomías constitucionales en el seno del Estado. Este es un cambio en la sala de máquinas parcial. Yo he sido uno de los críticos de seguir anclados en el presidencialismo. Sí creo de que el presidencialismo como estaba no podía seguir existiendo, pues estaba sometido a un riesgo de parlamentarización de facto, y lo que ha hecho la Convención Constitucional es reforzar ese presidencialismo impidiendo la parlamentarización de facto. Es muy peculiar esto. Hoy día está instalada una tremenda duda sobre la continuidad del proceso, porque naturalmente en el mundo de las encuestas, y la política no está inmune a las encuestas hoy día arrojan una mayoría a favor del rechazo del texto constitucional elaborado por la Convención Constitucional. Esto devendría una cosa bastante inédita, solo parangonable a lo que ocurrió en la Cuarta República Francesa. Bueno, no salgo de mi asombro al escucharte, Pancho, realmente. Sería comparable al plebiscito de la paz en Colombia. Quisiera hacerle una pregunta a Antonio Franco. Por favor. Nosotros el año pasado, acá en América del Sur, seguimos con limitada atención una decisión del Tribunal Constitucional de Polonia que o rechazaba determinados fragmentos del derecho de la Unión Europea o directamente se colocaba en lucha abierta con Bruselas. Yo le quería hacer dos preguntas a Antonio. ¿Cómo entiende él esta decisión del Tribunal Constitucional polaco frente al escenario jurídico constitucional comunitario europeo? Y la segunda es si
si esta sentencia del tribunal polaco tiene algún tipo de contacto con la sentencia de hace unos 7, 8, 9 años del Tribunal Constitucional alemán, que también censuró o intentó censurar determinadas cuestiones del derecho constitucional europeo. Gracias por la pregunta, Gustavo. Bueno, realmente son varias las aristas por las que la Unión Europea pues ha puesto ha puesto en tela de juicio la parte relativa al Estado de Derecho, a la preservación del Estado de Derecho en Polonia, como mismo también en el caso húngaro. Concretamente, la parte relativa al Tribunal Constitucional, a esa decisión del Tribunal Constitucional polaco, creo recordar entre las tantas cuestiones que estuve mirando para la preparación de esta ponencia, que la cuestión estaba relacionada con la parte si mal no recuerdo ahora, la parte relativa a las normas la parte relativa estaba relativa a la primacía del derecho polaco en relación con el derecho de la Unión Europea. Evidentemente, si se admite la postura del Tribunal Constitucional polaco, pues esto dinamitaría todos los fundamentos del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es una regla de funcionamiento del ordenamiento jurídico de la Unión Europea la primacía del derecho de la Unión frente al derecho de la Unión, al derecho nacional. Evidentemente, aquí lo que sucede, yo tengo la opinión, esa es una postura, que aquí se arrastran unas inercias de la cultura jurídica precedente, de la cultura jurídica constitucional de la etapa anterior, que tiene un enfoque marcadamente nacionalista. Y esto se quiere defender reforzando una postura pues nacionalista, soberanista de Polonia respecto de la Unión Europea. Obviamente, esto de esa manera resulta difícilmente sostenible en el marco del ordenamiento, es decir, de la arquitectura del ordenamiento de la Unión Europea, tal como lo vi en su momento. Muchísimas gracias, Antonio, y a vos, y a Francisco, a Pancho. Gracias por las exposiciones de ambos. Ahora le damos la palabra al profesor Benito Aláez Corral para que haga una intervención.
No se lo escucha. Creo que el profesor Alex Corral se desconectó para volver a entrar, porque recién pasó algo parecido para retomar el audio. Pero pongo que esperar unos minutitos. Si les parece, respondo las preguntas del chat, dos muy cortas, ¿no? De Carolina Cirilo, que la veo ahí en la pantalla. Hola, Carolina, gusto. El Ministerio Público no tuvo incidencia en el proceso constituyente, solo a hacer un alcance. El Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Contraloría General de la República y Banco Central, más bien lo que han hecho es defender posiciones corporativas, intereses corporativos, rechazando el gobierno colegiado de estas instituciones y defendiendo el gobierno monocrático o unipersonal superior. No hay mayor injerencia en el proceso constituyente que este. Y en cuanto a la reforma al Poder Judicial, que es la pregunta de Marcela López, yo creo que ahí hay varios temas. Lo veo difícil poder responder la pregunta de Marcela López Choza, solo decir que en lo tingente al Poder Judicial se adopta el modelo de Consejo de la Magistratura, porque la experiencia de gobierno judicial por la Corte Suprema es una experiencia mala, desde el punto de vista de la independencia e imparcialidad de los jueces que integran el Sistema Nacional de Justicia. Gracias. No sé si ahora se me oirá. Sí. Sí, ahora sí. Vale, perdonad. Nada, lo primero quería dar la enhorabuena tanto a Antonio como a Francisco por sus claras exposiciones y quería también pues, añadir algo a lo que comentó ahora Antonio en respuesta a Gustavo Ferreira y formularle una pregunta, una reflexión a Francisco en relación con su exposición del proceso constituyente en Chile. En lo que se refiere a la cuestión que planteaba Gustavo, bueno, ciertamente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Polonia supone un salto cualitativo en relación con lo que en años anteriores había realizado el Tribunal Constitucional Federal Alemán. No solamente por la contundencia de las declaraciones, sino por el peso político, lógicamente, que tienen uno y otro Estado dentro de la Unión Europea, ¿no? El Tribunal Constitucional Federal Alemán, digámoslo así, nunca puso en cuestión de forma explícitamente abierta la supremacía o la primacía del derecho de la Unión con respecto al derecho alemán. Lo más que llegó incluso también frente al derecho comunitario. Pero siempre, en último extremo, terminaba concluyendo que en la medida en que el derecho comunitario garantizaba suficientemente los derechos y libertades y la dignidad humana, tal y como la reconocía la Constitución alemana, no era preciso realizar ese control. Es decir, nunca llegó a oponerse abiertamente a una decisión de Bruselas. Por el contrario, el Tribunal Constitucional polaco, en esta decisión que mencionas del año 21, ha dado un salto cualitativo, porque abiertamente considera y declara normas de derecho de la Unión contrarias a la Constitución y declara que no las van a aplicar. Es decir, que los órganos constitucionales polacos no pueden aplicar esas disposiciones porque estarían violando la Constitución de Polonia. Entonces, la cuestión es cuál puede ser la reacción de la Unión Europea en relación con esta conducta de Polonia. En concreto, con relación a esta sentencia no tenemos nada, pero sí tenemos algo que yo creo que por razones de tiempo Antonio no desarrolló en más profundidad, algunas manifestaciones o pruebas de qué podría pasar que sí se han llevado a cabo ya en relación con las medidas cautelares que Antonio expuso que había requerido la Comisión
Europea, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con la reforma judicial que se estaba haciendo en Polonia. Esas medidas cautelares implicaron la suspensión. Como bien dijo Antonio, Polonia no suspendió la efectividad de sus leyes modificativas del Poder Judicial, es decir, desoyó el mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y la consecuencia ha sido la imposición de una multa coercitiva de 1 millón de euros diarios. Eso es lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha previsto para ese incumplimiento de una medida cautelar, 1 millón de euros diarios. Todavía no se ha liquidado, pero nuevamente, como si fuera un juego de las muñecas rusas, tenemos también un ejemplo de qué podría pasar cuando se ejecute. A Polonia ya le había sancionado también el Tribunal de Justicia con otra medida sancionatoria con anterioridad en relación con un asunto de medio ambiente. No viene al caso exponerlo con detalle. La sanción era de 500.000 euros diarios por cada día que se retrasase en desmontar una empresa, una industria contaminante en la frontera con la República Checa. Bueno, pues de momento lo que ha hecho la Comisión Europea ha sido restarle, ha sido un primer pago, 60 millones de euros a Polonia a cuenta de los días, los más de 2 meses que llevaba sin cumplir con esa primera orden que se le había dado a razón de 500.000 euros diarios. Polonia recurrió ante el Tribunal de Justicia contra esa detracción de esas cantidades y el Tribunal de Justicia ha dicho que es proporcionada, que es correcta y, por tanto, Polonia tiene bastante que perder en esa deriva en la que se encuentra. Por tanto, eso es algo que podría pasar. El mecanismo de coacción que tiene la Unión a falta de fuerzas policiales o de un ejército es la coacción económica. Esta puede funcionar bien con países que sean beneficiarios netos. Más difícil sería con un país como Alemania o como Francia, que son contribuyentes netos, ¿no? Y luego, en lo que se refiere a Francisco, me gustaría también que me diera una visión desde su perspectiva, crítica o no crítica, de cómo ha sido el proceso de constitución de la Convención Constituyente. Porque algo que me parece bastante digno de mención y laudable es que la Convención Constituyente en Chile se pone en marcha de manera jurídicamente formalizada, es decir, se produce una reforma de la Constitución vigente para introducir el proceso de elaboración de una nueva Constitución y eso, digamos, que creo que le da una legitimidad al proceso que no tienen otros neoconstitucionalismos, como por ejemplo el polaco, que también está tratando de aprobar una nueva Constitución, pero saltándose el procedimiento de reforma constitucional, digamos, con la mera apelación al pueblo, ¿no? Sin cambiar primero las reglas de juego. Y por lo demás, reitero mi enhorabuena a ambos ponentes por sus muy claras y ilustrativas exposiciones. Bien, quiero agradecer la pregunta de Benito Aláez. Me pide que haga una visión crítica. Estoy atrapado por la paradoja de Mannheim. No soy un observador contemplativo, sino un observador comprometido. Pero a pesar de ser un observador comprometido, quiero ser aquí muy asertivo. Lo abordamos en un libro que sacamos el año pasado con una investigadora que trabaja conmigo en la Universidad de Chile, en Alvarado. El proceso constituyente en Chile está marcado por el poder constituyente originario, con la particularidad de que ese poder constituyente originario es abierto vía leyes de reforma constitucional. Ahora, esto no significa que la legitimidad de este proceso constituyente arranque de la Constitución. Significa simplemente de que las leyes de reforma constitucional le restituyeron el poder constituyente al pueblo. ¿Ya? El que por la vía del referéndum de entrada, por la vía de la elección de una convención constituyente y por la vía de un referéndum de salida, ejerce el poder constituyente.
Más importante que estas leyes de habilitación del proceso constituyente es la autocomprensión que los sujetos del proceso tienen. La autocomprensión es que están ejerciendo poder constituyente originario. Eso explica la radicalidad del resultado a la vista de los hechos. ¿Y por qué hay pronóstico electoral abierto respecto del referéndum del 4 de septiembre? Yo no me atrevería a decir si el poder constituyente originario es peor que el derivado, como es otra pregunta de Norberto José que está en el chat. Lo cierto es que el recurso al poder constituyente originario fue fruto de la facticidad. O sea, en las formas, las leyes de reforma constitucional restituyen el poder constituyente al pueblo, pero eso no es posible sin una crisis política, social de envergadura ocurrida en octubre del 2019. Esa crisis política que amenazó la estabilidad de las instituciones se llama estallido social en Chile, tiene muchas causas, no voy a indagar en ellas, no es mi área de competencia, la sociología política, pero ese estallido social posibilita la suscripción de un acuerdo político, el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, y en ese acuerdo político se pactan entre los partidos políticos más importantes con representación parlamentaria los términos de este proceso constituyente. Entonces, claro, el hecho de que sea un poder constituyente originario asegura una mayor radicalidad en el resultado y contribuye a esta polarización a que hacía referencia, porque las metáforas a las que se aludió en algún minuto como la casa de todos, la nueva constitución era la casa de todos, o la metáfora de que la nueva constitución se escribía en una hoja en blanco, son metáforas moribundas en el sentido de Orwell. ¿Ya? No nos dicen nada de la realidad a pesar del poder evocativo que en su momento tuvieron. La nueva constitución no va a ser la casa de todos, sino de esa mayoría cualificada de 2/3 que exige el proceso constituyente para tomar decisiones constituyentes. Y la hoja en blanco va a ser llenada por esa mayoría cualificada de 2/3 exigida por las leyes que habilitaron el proceso. Esto es visto por la derecha, que ha ejercido el poder efectivo hasta ahora, bloqueando toda reforma sustantiva a la Constitución, es visto como un verdadero golpe de Estado. El Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución de noviembre del año 2019 es visto como un golpe de fuerza que los obligó a suscribir un conjunto de acuerdos políticos para hacer posible un proceso constituyente que no debería haberse verificado. Entonces, hay una situación compleja desde el punto de vista del clima político electoral que es innegable, y ahí uno, como observador, debe ser un observador crítico, pero me temo que es inevitable a las características del proceso. No sé qué venga después, no sé cuál va a ser el porvenir, pero creo que es inevitable. Eso es. Bien, profesor Antonio Franco, no sé si quiere hacer uso de la palabra. Simplemente llegado a este punto, pues reiterar mi agradecimiento a los directores de este webinar, que a mí me parece sinceramente una iniciativa excelente para mantener esa red de colaboración entre ambas universidades, que además es un espacio de participación pues, de muchos juristas, estudiantes de Derecho de toda Latinoamérica y obviamente esta parte europea de España. Reiterar mi agradecimiento a todos los participantes, en particular en este webinar, y bueno, también
a ti, Yanis, por esa excelente coordinación que has realizado en la etapa previa y hoy mismo. Muchísimas gracias. Me sumo a las felicitaciones por la organización de este webinar que ha hecho Antonio. Bien, para finalizar, agradecerle a los ponentes y darles la palabra a los profesores Benito Aláez Corral y Gustavo Ferreira en caso de que quieran realizar, emitir algunas palabras antes de cerrar este encuentro. Benito, por los dos te pido por favor que hables. Gracias, Gustavo. Nada, Siempre lo vas a hacer mejor. Dale. No voy a abusar tampoco del tiempo porque todos tendréis bastantes cosas que hacer, sobre todo quienes comenzáis ahora la jornada matutina. Reiterar el agradecimiento que han expresado Antonio y Francisco a todos los asistentes, porque sin ellos y sin ellas no sería posible este ciclo de webinarios. Por supuesto a Yanis y a Diego por organizar desde los 8.000 kilómetros, 9.000 que debe haber de distancia estos webinarios y nada, esperar que nos volvamos a ver en una semana en el siguiente webinario que será el lunes próximo, día 9 de mayo, y que tendrá por objeto el análisis de las leyes de amnistía y su constitucionalidad en Brasil y en España, ¿no? Y a Carolina Cirilo y a Francisco Bastida como ponentes. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias, y nos encontramos el lunes 9 para realizar el cuarto webinario. Perfecto. Que Gracias. la pasen lindo. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Buena semana para todos. Abrazo, Muchísimas Antonio. gracias. Hasta luego.